Semanas hemos estado tomando un texto que se ha convertido como en el por muchos años y que lo recuperó, más bien el Señor nos lo recuperó para que volvamos a esos inicios, a caminar por donde Dios quiere que caminemos. Y eso se ha convertido en toda una experiencia muy espiritual, muy profunda, y que está tocando fibras de muchos. Y estoy seguro que los que estamos acá y los que nos ven por el Facebook, por Televalle y el S Digital Noticias, seguramente Dios les va a bendecir y les va a hablar poderosamente. Recordando ese texto en Isaías 60:22, que es el pequeño. Se lo saben todos, ¿no? La idea es que lo digamos completo. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová. No, yo pensé que estaban emocionados diciéndolo. Pero bueno, está bien, se les abona. Pero ya por estar mirando, digámoslo todos a una sola vez completo. A la una, a las tres. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Seremos 1000. Seremos 1000. Y esta declaración, más que una afirmación, quiero que lo volvamos algo profético. Como dicen por ahí, que hasta en la sopa nos encontremos esta declaración. Si usted tiene jueguitos de letras en su casa, tiene crucigramas, escríbalo. Seremos 1000 en su célula, escríbalo. Seremos 1000. Que desde el pastor, cuerpo pastoral, coordinador de ministerios, los encargados de los ministerios, los líderes de células, los diáconos, todos intercesores, todos maestros de niños, toda la iglesia, nos podamos sumergir en esta hermosa experiencia de creer que vamos a ser 1000, y para ello, como hemos escrito en la introducción, la idea es terminar un año como nunca lo hemos terminado, sumergidos en ese río de más fe, más palabra, más acción, para que esa llama no se apague y que de verdad al iniciar el 2025 cada uno de ustedes pueda decir: este año es el año del discipulado, el año de tener mis 12 discípulos. ¿Y por cuántos va a comenzar usted? 1. Tenga un discípulo. Tenga un discípulo. Comience a discipularlo con Caminando a la Excelencia y va a ver cómo el Señor comienza a bendecirlo. Solamente hacer lo poco. No olvide que el Señor dice que el que es fiel en lo poco será puesto sobre más. Y dentro de este hermoso enfoque de Seremos 1000, Dios nos da una palabra que es como el carro para llegar hasta allá. En Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido el Señor para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más? Dar libertad, sanar a los quebrantados de corazón, publicar buenas nuevas a los abatidos, publicar libertad a los cautivos, y hoy a proclamar el año agradable del Señor. Señor, gracias porque hay un año agradable. Y tú dijiste allá en Lucas 4, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra, en el verso 19. Y yo creo, Señor, que este es el tiempo donde tú vas a cumplir esta palabra. Queremos entrar a un 2025 confiados de que será el año agradable del Señor para la iglesia, el año agradable para la familia,
El año agradable para la empresa, el negocio, la profesión. El año agradable para las células, para los líderes, para todos, Señor. Esta palabra que hoy estaremos compartiendo se convierta, mi Señor, en una declaración profética, una autodeclaración profética de libertad. Porque eso fue lo que dijiste, hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 2 de Isaías 61, la parte A, es exactamente lo que dice hoy, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y en Lucas 4:19 es exactamente las palabras que Jesús lee en el rollo cuando se lo pasan y que entra a la sinagoga. Ese día especial, escúchenme, ese día especial para dar la declaración, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Quiero que me acompañen para complementar Levítico capítulo 25, verso 8 al 13. Levítico capítulo 25, verso 8 al 13. Es todo el capítulo, estaremos mirando algunos textos más. Levítico 25, versículos 8 al 13. Dice la palabra del Señor: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces, básicamente, en estos versículos está como concentrado lo que significaba, amados hermanos, ese año de jubileo, o dicho en las palabras de Isaías y en las palabras de Jesús, el año agradable del Señor. Hagamos un poquito de antítesis de agradable. ¿Cuántos de ustedes han tenido un año desagradable? El año donde nada le ha funcionado. El año donde ha perdido como nunca. El año donde su hogar se le ha vuelto manga por hombro, perdona la expresión. El año de estar enfermo. El año de que nada le sale, por donde mete, dicen por ahí, por donde mete la cabeza, por ahí le va mal. Yo no sé a cuántos, ¿sí? Y pareciera que en la historia y en el contexto del año de jubileo, pareciese que hubiesen 49 años así. O por lo menos de esos 49, muchos años muy malos, para que Dios haya un día establecido de que debe haber un año agradable. Olvídense de lo que acabamos de leer, de lo que dice Levítico acerca del año de jubileo. ¿Qué entendería para usted un año agradable? Digámoslo en sus palabras, en sus formas, a ver. Yo recuerdo la primera vez con mi esposa que nos llamaron para entregarnos la primera casa, ¿recuerdas? ¡Guau! Ese fue el mejor año en muchos años allá en Armenia, ¿verdad? Cuando nació el hijo, ¡guau! Ese es el mejor año. Ayúdenme ustedes
con un buen año, un año agradable. Cuando llegó Juanita, ¡guau! Ese fue un súper mega buen año. A ver, cuando llegó Sarita, ¡guau! ¿Sí o no, Alejo? Ese fue el súper mega buen año. ¿Qué más? Usted puede decirme cuándo ha tenido un año agradable y por qué. ¿Por qué fue un año agradable? Todos a la vez no. Como que solamente yo he tenido años agradables. Bueno, bendito el Señor. Gloria a Dios, parece que los demás. Por eso esta palabra precisamente, para los que comúnmente no tienen ni días buenos, ni meses buenos, ni años agradables. Porque era eso lo que Jesús, escúchenme, tomando las palabras de Isaías, del profeta Isaías, ese rollo precisamente, donde estaba esa porción, en esa época obviamente no había capítulo de 60 verso 1 al 2 o al 3, no existía eso, no existía el tema de que Lucas ya había nacido, siendo que Lucas ni siquiera apareció en el camino, ni siquiera había nacido, de que Lucas, yo hubiera escrito Lucas 4, 16 al 19, y que entonces Jesús tomó eso y leyó como usted y yo leemos, no, simplemente algunos de los masoretas o escribas del templo, ese día de reposo, de ley de reposo, en la sinagoga, y por sorteo, escúchenme, por sorteo, los maestros por sorteo les correspondía hacer la lectura del rollo. Y de cuando acá, entre tantos rollos de la escritura, porque eran cientos y cientos y cientos de rollos, la ley, los salmos y los profetas, en rollos. De cuando acá el masoreta esculca entre tantos rollos, toma un rollo y se lo pasa al que le correspondía por sorteo ese día leer la escritura. Y a que no imaginen ustedes quién era ese maestro que le tocaba leer la escritura. Jesús, el Señor. ¿No les parece maravilloso? Y precisamente ese día, él se está autoproclamando diciendo que el Espíritu del Señor está sobre él, por cuanto el Señor le ha ungido, está tomando las palabras del profeta Isaías sobre sí mismo, diciendo quién es él. Y como lo dije, lo demás ya lo contamos en las predicaciones, declarando y a predicar el año agradable del Señor. Y cuando Jesús está hablando de ese año agradable, está hablando literalmente, mis amados, del día de la fiesta de jubileo. Como ya leímos, esta fiesta se celebraba una vez cada 50 años. Cada 7 años, los judíos, los hebreos, debían descansar y hacer reposar la tierra. El año séptimo no sembraban. Lo que se cosechaba el año sexto tenía que alcanzar para año sexto, año séptimo y año octavo. Y en el año octavo, se volvía a sembrar. Por eso el Señor les dice a ellos, a los judíos, ustedes van a contar 7 veces 7 años. 7 veces 7 años, ¿cuántos años dan? 49 años. Por lo tanto, cuando se termine el año 49, ese día ustedes van a hacer sonar la trompeta por toda la nación. Y donde quiera que escuchen el sonido de la trompeta, deben pasar cosas como las que les voy a decir. Lo primero, alguien lea el versículo 13 para que recordemos de nuevo lo que leímos. Sonaba la trompeta y el sonido de esa trompeta simplemente era declarar que el Mesías ungido como rey y como libertador declaraba que se iba a tener un año grande
y maravilloso porque era agradable. Y lo primero que debía de ocurrir en ese año 50 al sonar la trompeta, mes 7, día 10, el mes 7 para los occidentales es el mejor mes del año. ¿Por qué para los occidentales el mes 7 es el mejor mes del año? Porque es el mes que nació el pastor Juan Carlos Triana, obviamente. La embarró el cronista colocarle día 10, debe haber colocado día 20. Pero literalmente, en el calendario occidental, que no es el calendario judío, es diferente, el mes 7, o sea, julio, el 10 de julio, se tocaba la trompeta. Ese día era la declaración por el sonido de la trompeta, que comenzaba el año agradable del Señor, la proclamación. El versículo 13 de Levítico 25, ¿quién lo tiene, por favor? Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Exactamente. ¿Qué ocurría? Cuando habían tiempos de crisis económica, por la pérdida de cosechas, porque de pronto una plaga, no hubo mucho sol o mucha agua, o no hubo agua, lo que fuera. Entonces, cuando en el año las cosechas no daban con lo que debía, con lo que se necesitaba para la manutención de la familia, entonces lo primero que los judíos hacían era ir donde el hermano judío más prestante y le decían, mira, esta es mi casa, tómala en hipoteca, pero entonces tú me pagas, me sostienes de comida durante tantos años esperando a ver si me recupero. Eso está escrito en lo que ustedes, en el resto del capítulo, es por el tiempo. Pero si de pronto hay un hermano que tenga el recurso económico, un familiar, un pariente que tenga el recurso económico y él me quiera redimir, entonces firmemos, estoy hablando en términos de hoy, en esa época no se firmaba, firmemos, y entonces en tanto tiempo, si el hermano no viene en pariente a redimir la casa, entonces queda en tu posesión, decían, hasta el año de jubileo. Sin casa. Pero pasaba que esas crisis económicas aumentaban más. La tierra de la cual todos los judíos por herencia ancestral tenían tierras para sembrar, tenían ganado, si no la crisis económica continuaba por lo que ya mencioné, entonces venían donde el mismo fulano u otro y decirle, mira, lo que pasa es que ya se venció, ya tienes la casa y no tenemos comida, entonces ahora por esa otra cantidad de años, ten las tierras y por favor alimentanos a la familia. ¿Sí? Entonces, es lo primero. Entonces podían pasar 20 años, 30 años, 10 años, no sé, donde los judíos estaban sin casa y sin tierra y casi que vivían de la mendicidad. Entonces, algunos de esos hermanos, parientes que habían sido los prestamistas, se aprovechaban de esos judíos, de esos parientes, y los oprimían. Y por eso se hacían cada vez más pobres. Cuando sonaba la trompeta, esos parientes iban donde la persona, donde habían prestado su casa, y la recuperaban y volvían a tener su posesión. Por eso el Señor ordenó, ustedes no van a vender sus posesiones a perpetuidad. Y es uno de los principios que establecen el pueblo de Dios. Por eso ellos trabajan lo que llaman en kibús. No sé si han leído sobre los kibús. Todos para uno y unos para todos. No le compran a nadie, se compran entre ellos. No importa nada, exportan de todo. Y por eso la economía de Israel es tan poderosa en el mundo. Por este sistema que Dios estableció, la tierra no se venderá a perpetuidad. Por esa razón, porque habría un día
donde esos siervos, esos hijos de Dios, ese pueblo de Dios había perdido todo. Todo, perdón, era todo. Piensen en lo siguiente. ¿Aquí alguien ha perdido su casa? ¿Aquí alguien, el banco, con el banco agrario o con otro banco, prestó y perdió? Cuando estuvimos en Armenia, de esa casa de la cual hablamos que fue año agradable del Señor, después del terremoto, por 2 años no tuvimos recursos para pagar la cuota. El banco con la cual se prestó para la casa fue el único banco en Colombia que no condonó intereses. El único banco. Por lo tanto, no hizo refinanciación y los intereses más intereses durante 2 años, algún día tenían que reventar y la casa obligatoriamente le iban a rematar. ¿Qué hubo que hacer? Vender el derecho para no perder todo. Vendimos el derecho porque la casa le pertenecía al banco. Es algo parecido. En el caso de los judíos, piensen en lo siguiente. ¿Cómo vivirían ese año 49? ¿Cómo lo vivirían? ¿Cómo vivirían enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Es como ya mundanamente lo que ocurre en Colombia. Ese 1 de diciembre, la expectativa al 1 de diciembre, ¿cuál es? Es grande porque llega la Navidad. Bueno, sabemos que en el contexto del mundo es otra cosa. Para nosotros tiene otras sensaciones. Pero hablando para ellos y de jubileo, imagínense ellos cómo de emocionados estaban. Y podían ser 10, 20 años sin casa, viviendo de arrimados y recuperan su casa. Yo creo que es una fiesta maravillosa. Y yo les quiero decir, mis amados, cuando preparaba esta enseñanza, wow, yo creo que más de una lágrima se partió en mis ojos. Porque he pensado en mucha gente que ha perdido, y que ha perdido, y que ha perdido. Y si vamos a predicar de jubileo, es porque Dios tiene un año agradable para cada uno. Y el que ha perdido tiene la esperanza de recuperar lo que el diablo, sea por su mala administración, sea por ataque, sea por prueba, lo que sea, le quitó. Y Dios es el único que al sonido de la trompeta puede decir, regresen y tengan lo que perdieron. Esa era la experiencia de los hermanos judíos. Sonaba la trompeta y yo me los imagino, ahora hablo sobre esto, ellos con su maleta preparada, listos. Yo imagino que esa noche no dormían. ¿Quién duerme, hermanos? Es que ¿quién duerme si es que va a sonar la trompeta? ¿Quién duerme si es que viene un acontecimiento que es único, que solamente cada judío lo vivía tal vez una vez en su vida o máxime 2 veces? Pero en segundo lugar, en el verso 39 al 41, miren lo que dice, mis amados. Si alguien desea ayudarme a leer, ¿qué dice? Sí, señor, 39. No le harás hasta el 41. 41.
Es lo segundo que ocurría con el jubileo. Por causa de la pobreza, lo que ya hablamos ahora, las casas las habían perdido, las tierras las habían perdido. Ahora, ¿qué tenían? Lo que vale la vida de don Julián, de don Bernardo, en estos 10 años o 15 años, por lo cual se hubiera empeñado o prestado, y entonces déjelo libre que yo le doy trabajo. Pero casi muy pocas veces ocurría así. Esa era la ley de la protección del Señor para los pobres, que alguien, pariente cercano, viniera a redimir. ¿Ustedes recuerdan cuando Ruth, Noemí fue redimida por Booz pensando que era el pariente más cercano? Era algo similar, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos nadie venía a redimir, porque todos los pobres estaban pobres y solo unos poquitos, como don Julián, estaban con todo. Escuchen esto, las familias literalmente eran disociadas. Los padres se tenían que abandonar sus hijos y irse a tierras extrañas donde el dueño los llevara a trabajar por años y por años. Escuchen, algunos por décadas no veían a sus esposas, a sus hijos. Los padres eran separados de sus hijos, muchas veces los hermanos que ya estaban jóvenes, el padre tenía que ir con ese hijo. Mire, don Julián, recíbame este hijo como esclavo, pero denos comida. Y ese hijo era enviado a cualquier parte a que trabajara. Y ese hijo no lo podían ver más hasta el jubileo. Piensen lo que significa para ellos, para una familia disociada. Una familia que no ve, lo más parecido a los que están para el extranjero y no pueden salir del país hasta que tengan papeles, pueden pasar hasta 10 años. Hoy por lo menos por internet nos vemos, hoy por lo menos con las redes sociales, pero en esa época no había absolutamente nada. Escúchenme, en esa época no había posibilidad de comunicación. Por lo tanto, si el hijo no lo veían en 10, 15, 20 años, no lo veían. Si la esposa, su marido se fue, no lo veían todo ese tiempo. Piensen en lo que ocurría esos meses, esas semanas, esos últimos días, porque llega el jubileo. Porque el mes séptimo, el día 10, se toca la trompeta. Me imagino que ellos marcaban con rayitas los calendarios, con palitos, contando mes 1, mes 2, y luego día 1, día 2, día 3. Y cuando sonaban cuando llegaba el día 10, muy temprano a la madrugada sonaba la trompeta. Yo imagino la algarabía, los gritos, los llantos, las lágrimas, la gente con las maletas corriendo de un lugar para otro, porque va a haber encuentro, porque va a haber restauración de familias, porque los hijos van a volver a sus casas. ¿No les parece maravilloso? Y creo, mis amados hermanos, que este 2025 Dios se viene con cosas maravillosas para las familias. Este 2025 y comienza desde el momento que se comienza a predicar la palabra, o sea, hoy. Hoy se ha cumplido entre ustedes, esta palabra inicia hoy, de encuentros, reencuentros, de perdón, como dice Malaquías capítulo 4, verso 8, yo enviaré al profeta Elías delante de ustedes y haré que él haga volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos a los padres. Yo creo, hermanos, que al predicar esta palabra, muchos esposos recuperarán esposas, padres, hijos, hijos a padres, hermanos con hermanos. Gente que se ha ido enojada, resentida, amargada. Un año agradable es que esos hijos regresen arrepentidos, pidiendo perdón, que haya una reconciliación. Eso es año agradable. Es lo que Dios quiere hacer. Y quiero terminar, mis amados. Lo tercero que ocurría cuando sonaba esa trompeta. Alguien lea el versículo 19 al 22.
tierra dará su fruto, comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Dijereis que comeremos el séptimo año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Sembraréis el año octavo, comeréis el fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto, comeréis el añejo. Era lo tercero. Lo tercero, el tercer regalo, mis amados, por causa del jubileo, es que ese día séptimo no se sembraba. Se sembraba hasta el día sexto, o sea, hasta el día 49. El día que hasta el año 49. Ese año no se sembraba. ¿Por qué razón? Porque era jubileo. Y Dios hacía que sobrenaturalmente ese alimento, esa cosecha de ese año de siembra alcanzase para el año de siembra, que era el año sexto, 49, para el año 50 o el año octavo, cuando se contara en parejas en grupos de 7, y hasta el año noveno. Por 3 años se comía, como dijo por ahí alguien, de gratis. Y ellos decían, y si ustedes preguntan, bueno, ¿qué vamos a comer si en jubileo no se siembra? No se preocupen, la tierra dará libremente lo que ustedes necesitan. Y creo, amados hermanos, que es una hermosa promesa de nuestro Señor. Creo que eso es jubileo. Creo que Dios está trayendo para la iglesia un año agradable en cuanto a la provisión económica. Yo no sé cuántos necesitan buenas noticias en su economía. Eso era lo que pasaba, amados. Estamos pelados, estamos quebrados, apenas recuperamos. Las tierras apenas las estamos recibiendo. Las casas nos las devolvieron. Sí, estamos en familia otra vez. La pregunta sí, pero ¿qué vamos a comer? Yo les digo, no se preocupen, que la tierra dará el fruto con libertad. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Les tengo una maravillosa noticia. Jesús nació en jubileo. ¿Ustedes recuerdan las palabras del ángel Gabriel a los ángeles? Os ha nacido un Salvador y es día de buenas nuevas. Las palabras exactas de los ángeles a los pastores es que el año agradable del Señor llegó. Y cuando Jesús se levanta a los 30 años a leer Lucas, a leer Isaías, él está diciendo, tomando su vida de nacimiento, y hasta ese momento, hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. Iglesia, Navidad para nosotros es jubileo, no por los regalos, no por la fiesta, no por la comida, es porque nació el Salvador y está en nosotros. De hecho, ustedes saben que el Salvador no nació en diciembre. El Salvador nació julio 10, la fecha según el jubileo. Por lo tanto, lo que nosotros celebramos, amados hermanos, es el nacimiento de ese Salvador que trae la alegría, la liberación, el jubileo por esas buenas noticias que Él entrega, que Dios entrega con su nacimiento. La iglesia del Señor, nosotros hoy podemos disfrutar de una manera profética para convertirnos en profetas del año agradable. En profetas del año agradable, pero también que esa palabra profética de que Él vino a proclamar el año agradable también sea para usted. Yo quiero que usted
tome, por favor, y en las células háganlo de tal manera que los discípulos lo crean, que todo el que llegue a la célula esta semana crea que habrá un año agradable. No está bien pasar 7 años, 14 años, 21 años, 28 años, 35 años, etcétera, 49 años en desgracia. Hermanos, hay jubileo. Dígale a su hermano, hay jubileo. Por eso declaramos que es el año agradable del Señor. Dios ha determinado, iglesia, Dios ha determinado que haya un año agradable para sus hijos. El día que usted recibió a Cristo en su corazón, comenzó su jubileo. El día que usted entregó su vida a Cristo, comenzó su jubileo. Las buenas noticias, es el año agradable, su vida cambió, su vida fue perdonada, su vida fue salva, su vida fue transformada, fue redimida, fue libre. Pero mientras vivimos en este mundo caído, habrá pobreza, habrá explotación, habrá pecado, habrá sufrimiento, y necesitamos que ese autor del jubileo venga y nos diga de nuevo: este es el año agradable del Señor. Yo no sé cómo vino esta noche a la iglesia usted. Yo no sé los que me están viendo por los canales de televisión, cómo están hoy. Pero yo les quiero decir en el nombre del Señor, es año agradable. Su enfermedad, por proclamación del año agradable, puede ser curada. Su economía, por proclamación del año agradable, puede ser recuperada. Lo que ha perdido por causa del mundo, el pecado, lo que sea, Dios se encargará de restaurarlo. Su familia podrá ser restaurada, porque en el año de jubileo la buena noticia era que podían regresar y regresaban. Usted no se imagina cómo llegaban de diferentes partes, cómo estaban. Algunos regresaban ya casados porque en cautiverio se casaban y se juntaban o tenían hijos y regresaban con más familia. Yo no sé qué ha pasado, si estos que quedaron solo fueron fieles o se consiguieron otro u otra, pero por ley solo regresaba la familia natural. Regresaban. Pónganse sobre sus pies.